Bueno, buenas noches a todos. Antes de iniciar lo que quiero exponer a ustedes, hace 20 años que no uso reloj. Me lo he puesto hoy expresamente para ver si controlo de manera que no sea largo. Vamos a ver si me da resultado. Porque con los celulares no se puede, hay que prenderlos y claro, el que está hablando no lo puede prender. La otra observación que quiero hacer antes de meterme en el asunto es que sea por desorganización, sea porque a lo mejor obedecemos al mismo método, yo también quería hablar de la revista. No sabía que estaba dividido, que Daniel hablaba de la revista y yo hablaba del Congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda. Bueno, espero que les interese también lo que diga yo sobre esto. En primer lugar, como lo subrayó también Daniel, esta es una revista teórica. Y no hay revistas teóricas en la izquierda argentina. Además, no solo es una revista teórica, sino que es una revista marxista. Y no hay revistas marxistas en la izquierda argentina. Algunas publicaciones de izquierda que existen, obviamente, cuántas que hay, son eclécticas. Escribe gente que cree que es marxista y a lo mejor lo es, y otros que no lo son. Y de esa manera se forma una especie de compromiso ideológico, que es el único lugar en que no tiene que haber compromiso. Porque la unidad de acción, el frente único, el frente de izquierda, el frente de esto, el frente de lo otro, tiene como premisa que no hay una actitud frentista en el campo teórico. La premisa en el campo teórico es la verdad. Y la búsqueda de la verdad, el desarrollo de esa verdad y la verificación de esa verdad en el campo de la lucha política, en el campo de la lucha de clases. Entonces, primero quiero llamar la atención frente a la tendencia que existe en ser muy rígido a la hora de la unidad para actuar en el campo de las luchas sindicales, juveniles o incluso en las elecciones, una tendencia a la rigidez, cuando debiera dominar la flexibilidad. Y una tendencia a la flexibilidad en el campo teórico, donde no voy a emplear la palabra rigidez, porque el pensamiento también tiene que ser flexible, tiene que ser maleable a la investigación que desarrolla, pero que tiene que tener una firmeza, una claridad, una conclusión. Este es un primer aspecto importante. Hay que defender esta revista, hay que tratar de que salga sistemáticamente y hay que leerla. Y cuando algunos temas son complejos, o por ejemplo las personas que lo van a leer no tienen precisamente la formación en ese terreno, hay que hacer actividades conexas, pero no renunciar a la comprensión de los problemas que se plantean acá. Si lo miramos desde el punto de vista puramente práctico y aventuramos la hipótesis que el desarrollo de la izquierda en Argentina se va a transformar en un desarrollo multitudinario, intenso, el problema teórico adquiere una importancia gigantesca. ¿Por qué? Porque se plantea el problema del poder. Y con el poder no se puede macanear. Hay que tener ideas muy claras. Hay que comprender la etapa histórica en la que se vive. Es necesario que las experiencias del pasado hayan originado conclusiones que sean realmente fructíferas. Es un tema, en todos los momentos extraordinarios de la historia, los revolucionarios han dedicado una parte importante a la actividad teórica. Es muy comentado el hecho de que, por ejemplo, muy previamente a la revolución, aunque todavía estaba la guerra y no había iniciado la revolución, Lenin había trabajado intensamente la lógica de Hegel. Y uno tiene que suponer que
que casi la Revolución de Octubre, permítanme la licencia, porque lo que voy a decir es un poquito fuerte, ¿no? Entonces permítanme la licencia en la expresión. Probablemente la Revolución de Octubre nació de ese libro, de la lectura de la lógica de Hegel. Porque había que tomar la decisión de tomar el poder en un país que no estaba maduro para las tareas que pretendía realizar el partido que tomaba el poder. Es decir, eran las vísperas de la gran contradicción. Entonces, para llegar a esa conclusión hay que tener una formación dialéctica extremadamente fuerte, sólida. Todos los adversarios de Lenin en ese periodo se caracterizan por el formalismo. Esto todavía no, aquello tiene que madurar. Todo lo que es combinación de etapas, circunstancias originales, aunque la palabra quizá en castellano no sea originales, pero en castellano sería circunstancias únicas. ¿Qué quiere decir circunstancias únicas? Que combinan circunstancias históricas diferentes en un momento determinado, requerían otra visión. Por otra parte, es sabido, por ejemplo, que Lenin llega a Rusia en un estado de completa minoría. Los demás pensaban no dialécticamente y seguían la corriente del momento en su propio partido. Entre los pocos aliados que él tuvo en ese momento figuraba Trotsky, que para peor no era miembro del partido del cual Lenin era miembro. Es decir, que el aliado lo encontraba afuera y no los tenía adentro. Tuvo que empeñar una lucha política extremadamente grande. Con esto quiero decir que en la medida en que avanza el movimiento práctico, cualquier descuido en el campo teórico puede ser fatal. E incluso los signos de que puede ser fatal ya se ven. La otra cosa que quiero decir en defensa del marxismo es que en el curso de los 42 números que salieron, que llevó mucho tiempo, siempre palpitó, entre comillas, la situación histórica del momento. Nosotros fuimos los que más intensamente discutimos la disolución de la Unión Soviética. Probablemente somos el único partido de la izquierda en el país con seguridad y en el mundo acompañado de algún otro que yo admito que teníamos análisis coincidentes, que pronosticó la disolución de la Unión Soviética y la restauración del capitalismo en China. Fíjense qué importante era estar armado para la comprensión de un fenómeno que aún no se había producido. Cuando ese fenómeno se produjo y provocó tal sorpresa, tal asombro, que desmanteló partidos enteros. En cambio, el Partido Obrero lo recibió como, digamos, lo fue acompañando en su desarrollo y lo recibió con una comprensión general, y mientras todo el mundo se preguntaba por qué, nosotros ya estábamos discutiendo qué hacer de aquí en más. Incluso recuerdo la única coincidencia que tuve con Lula en mi vida, todas fueron divergencias, en el Congreso de Fundación del Foro de San Pablo, primero, en la ciudad de San Pablo, a la que probablemente fuimos invitados gracias a Lula, porque todo el mundo estaba invitado menos nosotros. Y yo no sabía, tomo el avión, no tomo el avión, tomo el avión. Y el PT, que fue el partido que decidió invitarnos, terminó invitándonos por la diferencia de un voto. Es decir que la oposición era total. Y entonces, como Lula votó a favor, digamos que él hizo el voto. Adjudiquémosle el voto diferenciador a Lula. Pero ahí se discutió, digamos, las conclusiones sobre la... Y entonces yo tuve una intervención. Y Lula después dijo, sí, ese es el camino que tenemos que seguir. En lo que se vio en Lula en aquel momento, en lo que yo vi en aquel momento, era 1990, en lo que vi, el ojo rápido de alguien que es caudillo, el ojo rápido para apreciar una situación concreta, el ojo oportuno, que tiene sus méritos y sus grandísimos
de méritos, ¿no es cierto?, esa visión instantánea de las cosas. En torno a qué ha girado esta revista en sus últimas ediciones, el problema de la crisis mundial. Y nosotros hemos trabajado a fondo ese tema. Inclusive en Prensa Obrera, nosotros no hemos escatimado la presentación de nuestro análisis de la crisis mundial en un periódico de salida semanal. Y es un arma de lucha política importante, no es una discusión económica. Porque el debate, ¿cuál es? Miren, muchachos, ustedes los socialistas fracasaron. Entonces no jodan, adecúense. A través de ese análisis, nosotros mostrábamos cómo después del fracaso de lo que ellos llamaban el socialismo, venía el derrumbe del capitalismo. Si después de nuestro fracaso ustedes van a la bancarrota, no tienen salida. Porque nuestro fracaso era la solución para ustedes. Si nosotros fracasamos y ustedes se vienen abajo, lo de ustedes es irremediable. En cambio, lo nuestro es remediable porque nosotros somos trotskistas, no somos stalinistas. No fracasó, digamos, eso que fue el stalinismo, no fue el proyecto de la Revolución de Octubre. ¿Me explico? Es un debate político. Ustedes no saben, y lo digo de nuevo entre comillas para hacer una expresión popular, la leche que me dan las entrevistas televisivas. Si uno dice, mirá cómo derrotó a este el otro, les cuento el secreto. No pensaba guardarlo toda mi vida. Es la comprensión del problema de la crisis mundial y cómo se manifiesta en cada hecho, en cada circunstancia. Hoy vengo a un programa de televisión grabado, va a salir esta noche, en que le demostré todos los fraudes financieros que está cometiendo Kicillof para salvar el modelo en los últimos 10 días. Y le decía, mire, esto no lo dijo ningún canal de televisión, no lo dijo ningún diario, no lo dijo nadie. Toda la crisis mundial. Bueno, vamos a tomar este número. Este número es muy importante. Va a continuar en el número que viene algunos de estos temas. El primer problema sobre el cual quiero llamarle la atención es estos dos artículos ilegibles, durísimos. Siendo relativamente breve, no los pude leer de una vez. ¿Sí o no? Inclusive dije, a lo mejor habrá que leerlo en el original, pero yo alemán no sé, porque a lo mejor había un defecto de traducción. Como dijo Daniel, las tesis monetarias que acá defiende Hilferding fueron cuestionadas por Kautsky acá en este texto y también por Lenin, porque él la desarrolla, Hilferding, en su libro El Capital Financiero. Y como El Capital Financiero es uno de los libros de base del texto de Lenin, el imperialismo, el fase superior del capitalismo, y lo cita, lo considera un gran aporte teórico. Ahora, esta tesis de Hilferding, en el próximo número va a ser refutada por un argentino, no por Kautsky, que también va a dedicar unas críticas a Kautsky. Y dentro de 2 números va a ser criticada de nuevo y probablemente también la argentina. ¿Cuál es el punto de discusión? Y esto lo van a entender ustedes. Hilferding define de tal modo a la moneda o el dinero en que, en mi opinión, y este es el punto central, elimina la posibilidad de las crisis capitalistas, que sin embargo en su libro él las va a desarrollar esas crisis, porque le permite al Estado manejar de tal modo la moneda, su concepción, que ese manejo de la moneda controla cualquier proceso de desintegración del mercado y cualquier proceso de crisis. Hilferding en este texto, según mi opinión, inspira toda la teoría moderna capitalista en materia de moneda, que consiste en el hecho de que el Banco Central, regulando la emisión, a veces emitiendo moneda, a veces absorbiéndola, puede manejar los ciclos capitalistas y hasta detener un derrumbe. Y esto es una noticia del día de hoy. En el día de hoy salió que la Reserva Federal de Estados Unidos
dejará de emitir moneda, como lo empezó a hacer a partir del año 2009, dándole dinero a los bancos para que no se vayan al bombo. Y todo el mundo se felicita hoy, en el campo capitalista, en el campo teórico, de la eficacia. Bueno, lamentablemente ellos no leyeron a Hilferding, los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero es Hilferding el que lo sostiene desde el punto de vista teórico. Es Hilferding. Quiero decir de cualquier modo que el peor alumno que tuvo Hilferding fue Hilferding. No aprendió del mismo. Porque en el año 32 fue nombrado ministro de Economía en Alemania. Y por lo tanto, él tenía que manejar la moneda según lo que dice acá. Y la manejó de tal manera que agudizó la deflación, la depresión, la desocupación y la crisis, y aceleró la llegada de Hitler al poder. Una paradoja. Entonces, la discusión que tenemos acá es muy vital para la izquierda. El capitalismo tiende, a través de las crisis, a su propia disolución, mostrando con eso que está agotado como sistema y por lo tanto mostrándole a las masas laboriosas que tienen que empeñarse en sustituirlo. Y no solo a las masas laboriosas, sino que conmoviendo a toda la sociedad de sus cimientos, como ocurrió en Argentina en el 2001. Ustedes piensen que Argentina en aquel momento era el país elegido como modelo, como ejemplo por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que no era un país que adolecía de carencias capitalistas, era el país capitalista por excelencia en ese momento. La deuda externa argentina era la segunda más importante en el mercado mundial. Por lo tanto, fue una crisis de regambre netamente capitalista. ¿En dónde podría, por ejemplo, producirse una crisis similar? En los Estados Unidos. Entonces, la crisis argentina en aquel momento fue un modelo, fue un diseño de cualquier gran crisis capitalista. Y nosotros que la vivimos, vimos la desintegración del sistema económico. ¿Y qué desintegración? Y había 14 monedas. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la de acá. ¿No había moneda acá? Sí, el lecor, sí. Había moneda de todo tipo. Imagínense un proceso de inversión, de desarrollo, etcétera, con 14 monedas. Argentina había retrocedido al siglo XIX. Después de la formación de la Confederación Argentina, empezaron a pulular monedas en todas las provincias. Llegar a una moneda única fue un proceso muy doloroso en la República Argentina, pero aquel fue un proceso constitutivo del país. ¿Está claro? Y acá era un proceso destituyente o de desintegración. Ahí había un montón de monedas que buscaban un mercado único y transformarse en una moneda nacional, y acá es una moneda nacional que se desintegra abiertamente a ojos vistas. Entonces este es un debate muy interesante, muy importante. Nosotros le hemos descubierto la importancia o le hemos dado importancia. Es significativo. No es una discusión sobre moneda. Kicillof tiene la posición de Hilferding. Hilferding, que en materia monetaria es el inspirador de Keynes. Es en el campo del marxismo. Creo que no fue un error menor de Hilferding. Fue un error su afirmación de que la ley del valor queda abolida con respecto a la función del sistema monetario, que es de circulación, de reserva de valor, de unidad de cuenta, medio de pago, es completamente desastroso. Y nosotros le hemos prestado atención porque quiebra la tesis fundamental de que a través del manejo del sistema monetario, de la centralización del sistema monetario en bancos centrales, en la unión
del sistema monetario con el presupuesto estatal, etc., la burguesía ha creado los instrumentos para detener la crisis capitalista o para contenerla. Que una tesis que por otra vía llega a toda la izquierda. Por eso nosotros somos conocidos como los catastrofistas. ¿No es cierto? Cosa curiosa, porque Marx asume esa condición de catastrofista, es decir, que no le parece mal que lo llamen de esa manera, y si ustedes miran la mejor traducción, del Capital, que fue hecha al castellano, van a ver que el título de la obra es Desde los orígenes hasta la disolución del capitalismo, una cosa de ese tipo que está trabajada por José Aricó, que creo que era también cordobés. Yo creí que no me iba a asociar al elogio de la cordobesía a la que se libró Daniel, pero bueno, era cordobés. Entonces ustedes tienen acá un elemento importante que forma parte de la estrategia del Partido Obrero. El problema de la crítica del capitalismo como una organización social históricamente determinada que se desenvuelve hasta su extinción y cómo desarrolla explosivamente el conjunto de esas tendencias. Y si bien hoy muchos dicen... Te quiero hacer una pregunta. Ah, no, pero después. Sí, después. Y si bien hoy muchos dicen que fue un éxito lo de la Reserva Federal, en realidad no se sabe en qué consistió el éxito, porque ha creado una situación, la acción de la Reserva Federal ha creado una situación de crisis mundial en todos los países periféricos, incluso en China y en Europa, y hay francamente una situación de un impas completa. Lo de Europa es absolutamente terrible, y el retroceso en China de la misma manera, lo cual va a terminar influyendo en los datos económicos, en el desarrollo económico de Estados Unidos. Ustedes ven que esto tiene importancia para el Congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda. Este Congreso se convoca desde una perspectiva reformista, desde una perspectiva electoralista. No, se convoca desde una perspectiva revolucionaria. El partido que más impulsa este Congreso tiene esta caracterización del capitalismo y tiene esta caracterización de la situación histórica actual. No es revolucionario que va a una tribuna y despotrica contra todos. Es revolucionario que tiene una comprensión de las tendencias revolucionarias que anidan en la sociedad, porque a partir de ahí las desenvuelve. En cambio, el que despotrica puede despotricar, pero después que desenvuelve. El hombre no sabe qué es lo que tiene que desenvolver. A mí me pasó una vez en la Plaza de Mayo. Terminó un gran acto de 1 de mayo y un compañero se me acercó y me dijo: Jorge, hoy no fuiste el mejor. Hoy te ganó, y justo era un cordobés, mirá. Hoy te ganó este dirigente sindical de Córdoba. Claro, había sido un discurso donde entre que la sangre derramada no será negociada, que la lucha y todo lo demás, dijo todo lo que la gente quería escuchar. Pero no había presentado un análisis de la situación política. Bueno, el resultado terminó hecho un burócrata sindical y creo que lo echaron de obras sanitarias, ¿fue? ¿Obras sanitarias? Abandonó como un burócrata perdido. Ustedes ven, el hombre puso lo mejor de él en el discurso del 1 de mayo, pero no podía ofrecer un análisis del momento político y de cómo actuar en ese momento político. Observó en el levantamiento de la clase obrera de Italia y en el entusiasmo que generaba la ocupación norteamericana contra los nazis, el despertar de gigantescas ilusiones democráticas. Y entonces dijo: tenemos que trabajar todo el aspecto revolucionario de estas ilusiones democráticas. No nos podemos saltar la etapa de la lucha por las cuestiones democráticas. En oposición, y por lo tanto ir a elecciones, formar comités, participar de la vida política, darse todos los medios para una actuación de cara al conjunto de la situación europea,
Y en oposición a otras corrientes que porque consideraban que la revolución era más o menos inminente, o porque, como ocurre con la zorra y las uvas, cuando no las pueden alcanzar dicen que están verdes, que en este caso era una incapacidad para militar en el terreno de la democracia y con consignas democráticas, y no solo con consignas democráticas, porque como ustedes saben, estas consignas democráticas son entendidas como consignas transitorias, es decir, en la medida en que la clase obrera, para alcanzar la democracia, desarma las bandas nazis, se arma, garantiza que la constituyente sea soberana, asegura que en un país monárquico se proclame la república. ¿Está claro o no? Va avanzando con ese desarrollo sus grandes reivindicaciones sociales. Sus grandes reivindicaciones sociales postergadas. Entonces el debate que aparece aquí en la investigación tiene ese interés. El reconocer situaciones políticas concretas y militar en esas situaciones políticas concretas. Porque no debe interpretarse de la investigación que hace Gaido que quienes sostenían esta posición de haber prevalecido hubieran triunfado y se hubieran desarrollado. Porque no sabemos. Lo que esta investigación demuestra es que la batalla política en torno a esas cuestiones era absolutamente necesaria y pertinente. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Las masas argentinas han desarrollado una conciencia favorable a un gobierno de trabajadores, a la revolución socialista y el armamento de las masas? No. Siguen en una etapa democrática. Esperan que a través de sindicatos, que no sean burocráticos, obtener reivindicaciones. Creen que votando un parlamentario potencian su influencia política y por lo tanto la capacidad de avanzar en sus reclamos. Por lo tanto hay que ir a una lucha electoral franca y no tener una actitud antiparlamentaria infantil que solamente es válida para un círculo restringido de personas. Entonces, cuando se critica al Partido Obrero el empeño que pone en esta lucha política, se está confesando una incomprensión completa de la situación política. Nosotros, como es mucho más difícil desarrollar una conquista electoral que a lo mejor ganar una huelga, en lugar de hacer como hace la zorra esa y decir que la cuestión electoral está verde, tenemos que esforzarnos para que esa cuestión electoral en la que vamos a intervenir no se confunda con la acción electoral de los partidos capitalistas, se distinga de ellos, se contraponga, que los trabajadores y el electorado vean que hay una diferencia de intereses sociales e históricos entre un candidato y el otro. Y no desechar la polémica, la pelea y el empeño en eso diciendo, por ejemplo, es propagandismo. Porque efectivamente no hay un desarrollo de una conciencia de clase que nos esté diciendo que la lucha por el socialismo y por la revolución esté en la agenda inmediata del país. Tiene que atravesar esa experiencia. Entonces, cuando uno lee estas cosas, no lo tiene que leer como si lee una novela de algo que pasó en el año 43. Tiene que ver en una experiencia particular las conclusiones universales que se obtienen y, lógicamente, no estoy planteando un plagio de Italia del 43 con la Argentina del 2015. Indudablemente, pero la temática importante de esas luchas. Y es real que familias enteras de trabajadores que hoy no se movilizan en las luchas, votan por el Frente de Izquierda. Y con ese voto por el Frente de Izquierda se están acercando a una comprensión
cada vez mayor, además porque lo va a hacer en virtud de una experiencia. Eran peronistas a lo mejor. ¿Y qué decía el peronismo? Ni yanquis ni marxistas. Y va el peronista y vota el marxista. Sacrilegio. Dejando al Papa y a los materialistas de lado. Bueno, es un poderoso paso. Entonces tenemos que comprender la importancia de esto, y al comprenderlo, todo militante debe convertirse en un propagandista. La campaña política del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, no debe reducirse a voceros principales, sino que es una actividad cotidiana donde cada problema tiene que ser explicado, y por lo tanto es importante finalmente que se vea cómo explicar los problemas y cómo formarnos para explicarlos. Porque además vivimos una etapa histórica clave que, como ustedes ven, tiene que ver con el Congreso del Movimiento Obrero de la Izquierda. Nosotros estamos planteando un escenario histórico, una perspectiva histórica. Los que nos critican pueden criticarnos todos, pero ellos no presentan ninguna perspectiva histórica. Nosotros presentamos la perspectiva histórica de que el movimiento obrero se fusione con la izquierda. Y eso va a ocurrir acá absolutamente. Absolutamente. Eso no lo para nadie. No sé con qué ritmo, pero eso es imparable. Fíjense una cosa que es esta. No se quieren sacar conclusiones. Miren ustedes. Yo le voy a dar la versión adversaria de lo nuestro, que es muy interesante. Cuando yo era adolescente, en Uruguay estaban los blancos y los colorados. Y cuando me tocó alguna vez ir a Montevideo a hablar con un uruguayo, porque estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista, y uno le preguntaba, pero vos por qué sos blanco y vos por qué sos colorado, porque mi papá es colorado y porque mi papá o mi mamá es blanco, y nosotros somos blancos desde la época de Aparicio Saravia, y el otro era colorado de la época de Valle Ordóñez. ¿Está claro o no? Y de más allá, de la época del sitio de Montevideo. La izquierda reformista, porque la izquierda de Uruguay era reformista, decía, bueno, tenemos que derrotar el bipartidismo. Bueno. El Frente Amplio de Uruguay es un Frente Amplio capitalista. Ahora sacó el 50% de los votos en el primer turno. Ya no es un problema de blancos y colorados. ¿Me explico? Ese lugar lo tenía que haber ocupado la izquierda revolucionaria. Porque el lugar estaba. Acá no, usted Altamira confunde el Frente de Izquierda con el Frente Amplio. No, si nosotros no votamos al Frente Amplio. No confundo nada. El lugar estaba. El lugar estaba. Y las fuerzas revolucionarias para ocupar ese lugar estaban. Si uno estudia cómo se formó el Frente Amplio y las pugnas internas que hubo, no se olvide que en el Frente Amplio hoy están los tupamaros que en una época no estaban. Y los tupamaros estaban enfrentados al Frente Amplio. Es decir, que hubo una pugna por determinar la personalidad política de la izquierda uruguaya. Y ganaron los reformistas. Y los colorados y los blancos andan penando. Ahora, es increíble. Uno da por Montevideo y dice, che, ¿por quién va a Montevideo? El Frente Amplio. Y ¿a qué crees que se debe? Y ¿sabés qué pasa? La mamá, el papá. No, viejo, eso ya. No es la mamá y el papá, porque la mamá y el papá eran blancos y colorados. Es otra mamá y otro papá y nuevos chicos. ¿Me explico o no? Tomemos el caso de Brasil. Ustedes no lo saben, pero Brasil, Movimiento Obrero y la masa de Brasil están totalmente dominadas por lo que se llamaba el trabalismo, que tenía como figura Getúlio Vargas, que era en Brasil lo que Perón era en Argentina. Los sindicatos, Getúlio Vargas los tenía con una burocracia sindical. A la izquierda le daba con un caño. Ganaba todas las elecciones y el país era getulista. Hoy queda como getulista Dilma Rousseff
que cuando se dio cuenta que el argenturismo no lo seguía ni la sombra, se afilió al PT hace un par de años. Y ustedes tienen un partido nuevo, que no tiene una inscripción anterior en la historia brasileña y que ha cambiado el rumbo de la clase obrera brasileña. Es un partido reformista, pero el lugar estaba, y también en su fundación fue objeto de luchas políticas intensas de todas las corrientes que militaban por fijarle la vía política al PT. En Bolivia cualquier trabajador bien nacido era del MNR. No iba a ser nunca de un movimiento al socialismo. Era del MNR. Trasladado al país, el peronismo, como el getulismo, como el blanco y los colorados, como el MNR, se terminó. El lugar está, la perspectiva histórica está, pero ahora hay una izquierda revolucionaria. Y el escenario en donde esa cuestión se describe es el escenario de Luna Park. No importa cuántos vayan, que van a ir muchos, pero quiero decir, no van a ser decenas de miles. Pero está fijada una tarea, que es la tarea que hay que cumplir, que es la tarea pendiente del movimiento obrero, incluso del país. Por último, acá hay un artículo importante, Sebastián Timpanaro y la reivindicación del materialismo. La cuestión del materialismo es tremendamente fundamental. Y no es caprichoso este artículo. Tanto el foquismo como el centroizquierdismo se fundan filosóficamente en la tesis de que el sujeto social es históricamente incondicionado. Es decir, no está determinado por el desarrollo histórico. Y ese desarrollo histórico no está determinado por las condiciones de producción de la vida material. Uno tiene que transformar las condiciones que existen. No puede transformar lo que él cree que existe. Hay gente que, por ejemplo, quiere cambiar los prejuicios. Pero ¿cuáles son las bases históricas de esos prejuicios? Remueve la base histórica de esos prejuicios. Chau prejuicios, tanto chau, que no es que los refuta, ya más nadie se acuerda. No cambia la base histórica. Y dale con los prejuicios, y dale con los prejuicios, y estamos con los prejuicios repitiéndonos como tema. Él le devuelve el carácter científico a la comprensión del desarrollo humano y pone sobre bases sólidas lo que es la acción de un partido revolucionario. Ahí recién vi alguien que venía a la televisión que dijo que lo abordó alguien de izquierda y dice, ay, pero vos no abordás esto de la perspectiva de género. Nadie como el partido, comentaba él, nadie como el Partido Obrero lucha, y ustedes lo vieron en el reciente encuentro de las mujeres, por los derechos de la mujer. Pero lo hacemos no de la perspectiva de género, lo hacemos de la perspectiva de la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Porque si va a haber explotación del hombre por el hombre, la perspectiva de género no va a liberar a ninguna mujer. A las primeras manifestaciones de retroceso, de crisis capitalista, hacha de nuevo. Hacha de nuevo. Nunca ha habido tanta opresión sobre los niños como en esta época. Después de tantos años, le escuché a alguien también decir que esta es una época de avance de derechos. Avance de derechos en el texto. Expresión de movimientos anteriores que consiguieron cosas muy importantes, pero ya no expresión de la descomposición que siguió a esos movimientos y a esas victorias, porque la sociedad capitalista era la sociedad capitalista, quiere decir, se reagrupó y enfrentó en otras condiciones a esos movimientos de lucha de la mujer, del movimiento obrero, etc. No desde una perspectiva de lucha de clases defendemos a la mujer. Desde el punto de vista de la abolición de la explotación del hombre por el hombre, nosotros además convocamos
a los obreros a que traigan a las obreras a la lucha común, que es el punto de partida de la igualdad y de la emancipación en el proceso de la revolución socialista. Cuando empuñan las armas, él y ella, y no cuando bla, bla, bla sobre la importancia o darle 2/3 o 1/3 o 1/4 o el 50%, ¿no es cierto?, al lado femenino. Como ustedes ven, acá está la explicación de por qué hay que ir el 8 de noviembre a Luna Park. Claro que larga explicación, ¿no es cierto? Pero claro, bueno, abre una perspectiva, pero la revista está concentrada, cuando uno piensa un poco, está concentrada en ese propósito porque es un escenario histórico que describimos. Y nunca pensamos que el Partido Obrero iba a ser el único que lo iba a convocar. Es más, hay organizaciones que van a venir, y no sé si van a hacer uso de la palabra, van a declarar, que no han querido acompañarnos en esta lucha, pero que no están en contra. Entonces, no sé, le dan textos, no sé qué se ha combinado. Nosotros propusimos que fuera una tarea del Frente de Izquierda, común. Porque entonces, en ese caso, nosotros decimos, esta es nuestra perspectiva histórica. Vamos por todo esto. Fijamos un horizonte extraordinario. Y es lo que mueve efectivamente a las masas. En oposición a este Congreso se han hecho otros encuentros que no han tenido alcance. No han tenido alcance en primer lugar por las ideas, porque, bueno, se reunieron tantas personas, discutieron, debatieron, y aprobaron la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la lucha por este aumento, la lucha por el otro aumento y concurrir a una movilización de la CTA al 18. Bueno, uno puede estar por todo eso y no convertir a esto en algo superior a un congreso del movimiento ahora de la izquierda que fija una tarea. No. ¿Qué me estás diciendo? Lo escucho hace decenas de años. Son los planteos de combate cotidiano, pero está bien, pero esto tiene que estar integrado en una perspectiva política. La perspectiva política quiere decir que sin el método de la lucha por el poder, las reivindicaciones son elementos abstractos que no tienen una evolución en definitiva profunda. Las tiene que asegurar una fuerza política, la tiene que asegurar un programa, la tiene que asegurar una perspectiva histórica. Ahora bien, cuando una tarea hay que hacerla, hay que hacerla. Y no importa si la convoca uno. Porque en ese caso lo que hace es el trabajo del explorador. Abre un camino. Lo demás seguirá. Esto es lo que hay que tener presente. Acá no hay ninguna autoproclamación. Nosotros tenemos una estrategia. Y como tenemos una estrategia, defendemos todas las conquistas políticas que van en dirección a esa estrategia. Por ejemplo, una conquista política en dirección a esa estrategia es el Frente de Izquierda y los Trabajadores. No es que nosotros, por ejemplo, somos cuidadosos con el compañero de otro partido, que tenemos que ser cuidadosos, pero no es ese el punto. No es que nosotros decimos, ¡ay, viva el pluralismo! Ustedes ven que muy pluralista no soy, porque comencé con una crítica al pluralismo en nombre del marxismo. Ahora, ojo, el otro quiere defender otra cosa, que la defienda. Entiéndase bien esto, una cosa es la democracia, otra cosa es el pluralismo. La democracia es el derecho de cada uno a defender su punto de vista. El pluralismo es el eclecticismo ideológico. El tipo dice, bueno, no defiendo exactamente nada porque un poco todo más o menos va. Eso no. Uno tiene una posición, el otro tiene otra y discutimos. Entonces, es una perspectiva. He preferido plantearlo en estos términos porque tenemos una lucha dura y prolongada por delante. Es cierto que las encuestas referidas a candidaturas presidenciales nos dan señales muy promisorias, pero nosotros somos marxistas. Nuestro termómetro es la lucha de clase, no la encuesta.